Pamela deseaba una verdad más alta. Había tenido muchísimos problemas con su familia, se sentía deprimida, no tenía perspectivas en el trabajo, pero ella quería descubrir algo diferente para su vida. Pero ya no le satisfacían los consejos de sus amigas, ni tampoco lo que le decía el psicólogo, ninguna de esas cosas. Ella sentía que necesitaba una conexión espiritual. Encontró en internet que un muy famoso empresario ahora también daba cursos de espiritualidad en algo que se denominaba El Santuario, en Valle de Bravo, en un paradisiaco paisaje, con la vista al hermoso y majestuoso lago, las aguas tranquilas, el bosque con sus pinos y sus árboles, las copas de los árboles, y un lugar que parecía más bien una especie de hotel de lujo. Así es que no lo dudó y dijo, yo quiero ir con ese, entre comillas, maestro espiritual. Se gastó una buena lana. Llegó hasta Valle de Bravo y ahí se topó con muchas personas más, mujeres, todas, que acudían con este gran maestro para recibir sus enseñanzas espirituales. El primer día las puso a hacer un poco de yoga, algunos movimientos, estiramientos. Después les ofreció un delicioso desayuno con frutas, todo natural, todo vegano. En la tarde nuevamente una plática, una charla donde empezó a hablarles acerca de sus nociones de la espiritualidad, la conciencia y el universo. De ahí pasaron a otra comida vegana muy rica, nuevamente ejercicios, etcétera, etcétera, hasta llegar a la noche. Y en la noche, uno de los asistentes de este maestro espiritual le dijo a ella que había sido seleccionada por el maestro a participar en una sesión espiritual para conectar directamente con el Creador, con el Gran Espíritu, con el universo, pero que era solamente para unas cuantas de todas las asistentes al curso, que si ella quería ir, entonces ella dijo, claro que sí, porque aparte este maestro espiritual era un tipo muy famoso. Ya cuando acudió en la noche, se dio cuenta que eran solamente jóvenes, las participantes más jóvenes y guapas, las que habían sido invitadas a la habitación personal del maestro, el cual las recibió con incienso y les invitó a fumar una especie de hierba sagrada para conocer el cosmos y la conexión espiritual. Ella, bueno, un tanto cuanto intimidada por la situación, que de alguna manera estaba sintiéndose algo incómoda, no quiso quedar mal, el famoso ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Y fumó de lo que el maestro le ofrecía junto con las otras 3 jóvenes. Después de un rato, las llevó al jacuzzi y ellas apenas podían sostenerse en pie y el maestro espiritual abusó de ellas. A la mañana siguiente, ella se despertó en esa habitación, aturdida, recordando apenas algunos fragmentos de lo que había sucedido en la noche. Como pudo, recogió su ropa, se fue a la habitación, sintiéndose terriblemente mal, ya no quiso participar de las demás actividades, y lo peor fue cuando a las 11 de la mañana le tocaron en su habitación y le dijeron, oiga, ya se le va a vencer, va a quedarse una noche más para que pague la siguiente noche, si no ya tiene que irse porque eso es check out. Casi la corrieron del santuario porque ya había terminado su proceso. El día de hoy, aquí en Cielo Limpio y Tierra Pura, vamos a platicar de el narcisista espiritual. Vamos a hablar de estos personajes que, abusando de sus conocimientos espirituales, de sus nociones y de conceptos que a veces son inclusive verdaderos, los utilizan para atraer a las personas y abusar de ellas mental, emocional y psicológicamente. Vamos a hablar del narcisista espiritual, para que si tú ya viviste una experiencia así, pues te des cuenta qué fue lo que sobreviviste, o si estás viviendo en una situación así, te prevengas, o si no lo has vivido, también te vamos a vacunar sanamente contra el narcisista espiritual. Esto es Cielo Limpio y Tierra Pura y me acompaña mi gran amiga y compañera de este programa, Jos Tierra Pura. Hola mi querido coach, como siempre me encanta compartir contigo, Luis Roberto Márquez. Gracias. Híjoles, estamos
en un programa que ya habíamos venido platicando sobre estas personas, cómo utilizan el conocimiento tanto pues, energético como ciertas palabras que te van a enganchar para que poco a poco tú vayas perdiendo tu, que será tu personalidad, los límites y entonces ellos puedan entrar. Pero me encantaría que tú nos explicaras más a fondo qué es y cómo empieza un narcisista espiritual a engancharse con quien sea, con alguien que llega y te pide ayuda, porque sobre todo quienes se enganchan con este tipo de personas es porque estás en un momento vulnerable de la vida. Exacto. Eso es lo más importante, quizás. Vamos a empezar por lo más importante. Todos hemos sentido algún tipo de depresión alguna vez en nuestra vida. Levante la mano quien aquí se ha sentido despechado. Levante la mano de aquí quienes están escuchando el programa, quienes se han sentido en alguna ocasión tristes por no haber conseguido una meta, o porque los rechazaron, o porque se sienten abandonados, o porque se sienten violentados de alguna u otra forma. ¿Alguien ha roto su palabra contigo? ¿Te prometieron algo y no te lo cumplieron? Bueno, hay muchas razones por las cuales uno llega a sentirse vulnerable. Se bajan tus defensas, como bien dijiste, los límites quedan deshechos, y entonces es cuando nos convertimos en presas fáciles de los narcisistas. Podríamos dedicar unos 15 programas nada más a hablar del narcisismo, que son personas que detrás de una apariencia de mucho carisma, mucha seguridad, de aparente amor, que te empiezan a bombardear de amor y de consolar y tal, en realidad lo que quieren es abusar de ti. Es el típico, pues, híjole, iba a decir una mala palabra, ¿no? Pero es el típico fresa que está en el antro cazando a ver en qué momento descubre una chava que esté llorando. Porque sabe que cuando ve una chava que está llorando, se va a acercar y con 2 o 3 palabras fáciles como una princesa como tú no debería de soltar una lágrima. Maldito aquel que te hizo llorar porque no se hace llorar a un ángel como tú. O sea, con palabras así, con palabras hermosas, rápidamente conquistan a alguien. Porque detectan que ese alguien está triste, está vulnerable, ¿ok? Bueno, ese es un narcisista. Ese es un narcisista. Pero hay muchos tipos de narcisistas. Como les digo, no vamos a abundar en todos los tipos porque necesitaríamos como 15 programas más para hablar de cada uno. Pero hoy vamos a hablar de uno que tiene que ver aquí con Om Radio y con los temas de los que hablamos, que es el narcisista espiritual, que es el que va a llegar a conquistarte con su labia espiritual, con su labia acerca del cosmos o de la doctrina o la filosofía que él domina. Puede ser desde religiosa, como catolicismo, cristianismo evangélico, por supuesto también otro tipo de religiones como testigos de Jehová, etc. O narcisistas espirituales de otro tipo de disciplinas, como Reiki, Theta Healing, te pueden hablar de, ¿qué te gusta? De barras de Access, de Sufi, ¿no? Del sufismo, etcétera. Hay muchos temas que pueden dominar. Y no es que estén esos temas mal. Bueno, ese es otro tema, pero el tema es cómo lo van a utilizar para abusar de las personas. Vamos a empezar con las definiciones, ¿vale? Primero, el narcisista espiritual es un manipulador absorbente que usan los dogmas espirituales o religiosos para abusar de ti. Eso es básicamente la definición de un narcisista espiritual. Hacen una perversión de creencias espirituales o religiosas en las cuales crees. Luego, el narcisista espiritual puede ser el líder del culto o del curso o del centro de meditación o de la secta o de la congregación. Puede ser el líder, puede ser el pastor, el sacerdote o el mero. O también puede ser uno de los seguidores. Alguien del staff, alguien de los ayudantes, porque también ellos conocen toda esa labia
Y si bien el líder o la líder puede ser que no sea narcisista espiritual, en una de esas sí puede ser uno de los seguidores que empiece a tirarte toda esta labia y empiece a seducirte. Una de sus características es su bombardeo de amor está envuelto en palabras espirituales o religiosas. Te bombardean tanto, te dicen tantas cosas lindas, que pues crees que realmente esta persona está siendo coherente con lo que hace y dice. Así es. Es muy fácil cuando entras en en estos lugares. Pueden ser cultos, filosofías, centros de meditación, de yoga, retiros, etcétera. Pues el contexto, o sea, estás en la naturaleza, los arbolitos, o en un templo muy bonito, muy limpio, con unas figuritas y unos símbolos que aparentemente están muy chidos. Y ves llegar al líder del culto o a sus asistentes todos vestidos de blanco, descalzos, mata larga, barbas largas, o si es una líder, una mujer, pues también vestida de blanco, muy bonita, con sus flores, ¿no? Que tiene por ahí un altarcito con florecitas y con símbolos y personajes y todo. Toda esta escenografía te empieza a meter en un contexto padre y dices, ay, mira qué bonito. Aquí sí se respira buena vibra. Aquí sí está padrísimo, ¿cierto? Ya, te enganchaste. Y ahí es donde ya empiezan también a engancharse. Nota su superioridad espiritual o religiosa. Hacen muy notorio que ellos tienen muchísimo conocimiento sobre lo que te están diciendo. Entonces, por lo tanto, crees. Todo lo que te digan, lo vas a creer. Uh-huh. Y de ahí ya empezamos a escuchar sus frases, ¿no? Empiezan a tirarte frases matonas, ¿no? De perdonavidas. Frases contundentes que se oyen tan bien y tan poderosas que tú dices, no, pues si me lo dice él, seguramente así debe ser. Como por ejemplo te dicen, noto mucho dolor en ti. Vienes con muchas lágrimas en tu alma, pero eso es porque tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar a ese que te dañó. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir cargando esa piedra para siempre y si no perdonas vas a estar mal. A ver. Está claro que sí es muy bueno perdonar. El problema es cuando te obligan a perdonar a huevo, perdón por la expresión, pero es a huevo perdonas hoy, si no, no avanzas. Si no, no pasamos al módulo 2 del curso. O si no, no eres apto para estar aquí. O sea, cuando te empiezan a decir frases que a lo mejor tienen algo de razón, pero son frases matonas en el sentido de que o lo haces o estás mal. Y te empiezan a juzgar, porque después de que ya entras en el contexto muy bonito y ya estás ahí abierto o abierta, empiezan entonces con estas frases a manipularte. Otra frase más, mi querida Jos, ¿cuál sería? Tienes que estar vulnerable para sanar. La vulnerabilidad es lo que más utilizan, porque justo con esto hacen que tú bajes todas esas defensas, hacen que incluso ya ni siquiera lo pienses si está bien o está mal. Ellos te dicen, no, es que tienes que estar vulnerable, tienes que tener estos sentimientos a flor de piel, si no, no sanas. Y no está mal ser vulnerable, ¿eh? Pero no en un contexto en el que te están presionando para que lo seas. Ojo. No estamos, o sea, por eso les digo que el narcisista utiliza conceptos que son buenos, pero los usa para manipularte y para después abusar de ti. Entonces es, ojo, la frase en sí no está mal. Lo que está mal es el contexto en el que se usa. Otra frase manipuladora de narcisista espiritual. Cuando tú ya estás así en quiebre, llorando y que te sientes mal, te dicen, tienes mucho ego, tienes mucho miedo, por eso actúas como actúas, por eso no te abres, por eso no estás apto para estar aquí, por eso no recibes la palabra, por eso no dejas entrar a Dios en ti, por eso no te conectas, pues por tu ego. Es que así como estás respondiendo es por ego y el ego es miedo. A ver, nuevamente. Mis queridos narcisistas espirituales. No, el tener ego no está mal. El tener ego no está mal. Tener miedo tampoco está mal. Son de hecho formas que tenemos los seres humanos para cuidar nuestra identidad
y con nuestra identidad sobrevivir en este mundo, para identificarnos a nosotros mismos. Un ego sano, una autoestima sana es más que deseable. Así es que nada de que tienes que quitar el ego de tu vida. No es cierto. No es cierto, no tienes que quitar el ego de tu vida, solamente es tenerlo sano, es que sea un ego sano para ti y no un ego que ofenda a los demás o que manipule a los demás, que es exactamente lo que hacen estas gentes, con su ego. También te dicen, lo que pasa es que eres muy juicioso, juzgas mucho a los demás. También te dicen, ¿sabes qué? Tú no eres una persona espiritual o tú no eres alguien iluminado porque te pintas las uñas, tienes tu pelo pintado de colores, comes carne, usas palabras fuertes o dices lepradas, o estás enojado o enojada, etc. Entonces, a través de este tipo de frases te están manipulando y están haciendo que bajes tus límites, que bajes tus defensas, para que termines hecho un corderito manipulable ante ellos. ¿Otra frase, Joss? Justo cuando ya les contaste tu vida, tus dolores, te sacan la de no es culpa de nadie. O sea, tú estás en tu dolor diciendo que sentiste que alguien más te ofendió, te hizo, abusó. Entonces ellos te dicen, no es culpa de nadie. O sea, entonces esa persona no tendría por qué hacerse responsable, pero entonces yo sí. ¿O cómo? Exacto. Y empiezan a confundir todo. Estamos hablando de los narcisistas espirituales, estos líderes de sectas, de cultos, filosofías, cursos, religiones que manipulan a las personas que caen en sus redes. Otra frase que te dice un narcisista espiritual. Todo es un espejo. No, esta yo creo que es una de las más matadoras, porque empiezan a hacerte sentir que lo que tú estás manifestando, todo está mal, pero desde adentro de ti. Entonces, como eso te pasó a ti, pues es tu espejo. Entonces, empiezas a creer que, claro, yo estoy tan mal, soy un ser tan bajo que pues me tenía que pasar esto. Exacto, ¿ya ven? Entonces, recapitulando, el narcisista espiritual es alguien que dirige un tipo de curso, religión, etc. Caes en el contexto de donde él opera. Llámese un retiro, un curso, un taller, un templo, etc. De ahí, con este tipo de frases, empiezan a bajar tus límites y tus defensas, que de por sí ya venían bajas, porque para caer en estas cosas es porque te sientes muy culpable, te sientes muy mal, deprimido, te sientes algo, ¿ok? Yo les voy a ser honesto, yo caí en el cristianismo. Perdón, pero esto es una opinión personal, ¿ok? Si alguien me está oyendo aquí y es cristiano, muy respetable, pero yo, en mi opinión personal, caí en una secta cristiana y conozco todas estas cosas porque así tal cual me trataron y así tal cual me decían, pero todo embarrado del tema de la Biblia. Es la palabra del Señor, si lo dice la Biblia es cierto, es incuestionable. Eran dogmas. Entonces, en ese momento yo estaba muy, muy deprimido. Muy deprimido. Tan deprimido que toda mi fortaleza mental estaba, pero hecha añicos. Entonces, yo quería encontrarme a Dios. Sabía que necesitaba un contacto espiritual. Y alguien me dijo, pues acompáñame a la congregación. Y fui, y pues sí, vas tan débil que todo lo crees. Conforme pasaron los meses, empecé a recuperar mi estructura mental, nuevamente mis criterios y mi solidez mental, y entonces empecé a cuestionar al pastor. Y ahí es donde se pusieron rudas las cosas, porque entonces me empecé a salir del huacal hasta que ya desperté bien y me di cuenta que estaba viviendo en un lugar totalmente incongruente, donde te decían, el Señor dice no matarás en sus mandamientos, y acto seguido leían una parte de la Biblia donde el Señor mandaba matar a todo un pueblo, incluidos mujeres, niñas y animales, ¿no? Entonces yo les levantaba la mano y decía, oye, pero si en los mandamientos dicen que Dios dice no matarás, ¿por qué en este versículo de tal Antiguo Testamento dice que el Señor mandó matar a toda esta población para que los judíos pudieran tener su tierra prometida? ¿No es una incongruencia? Y me decían, no, lo que pasa es que ese pueblo que Dios mandó matar ya estaba pervertido, no era adecuado para sus planes, por eso lo eliminó. Oye, pero ¿cómo es posible que un Dios hable así? Eso no me está hablando de Dios, me está hablando de un psicópata más bien,
que manda a matar gente como si fuera un mafioso eliminando a los que no son de su mafia, ¿no? Entonces me aventaba unos debates horribles hasta que decidí ya no ir ahí y con el paso del tiempo entendí que había sido también víctima de una secta, ¿no? De un narcisista espiritual que era el pastor de esa secta cristiana. Imagínense si aquí su charro cantor, muy coach, muy acá, muy bravo, muy matalascayando, caí en eso. Todos estamos expuestos a una situación así, ¿o no, Joss? Sí, por supuesto. A mí también me pasó. Y justo recién me acaba de pasar. Ahí les va el chisme y el cuento. Adelante. Todos sabemos que estamos viviendo en un nivel, bueno, estamos haciendo una transición planetaria, por lo cual estamos vibrando mundo de una forma diferente. Y todos lo sentimos, no necesitamos ni siquiera ser tan abiertos y tener los chakras. No. Todos sentimos, algo está sucediendo. A mí se me ocurre mandar un mensajito en un grupo en donde pues se supone que pues no es necesario regresarte al día 1 de cuando empiezas a hacer el camino de la conciencia. Y les digo que era importante ahora prevenirnos con lo que va a pasar en diciembre. Después les platicamos qué es lo que viene. Y hacía yo mención sobre la importancia de aprender a sembrar, porque pues necesitaremos mucho de comida. Y no faltó quien me contestara de, no, tú lo que estás haciendo es que estás metiendo miedo y entonces yo voy a vibrar bonito y solamente con vibrar bonito yo voy a crear mi realidad. Justo, narcisista, creyendo que solamente su opinión es lo único que vale. Ojalá solamente pensando que vibrar bonito vamos a cambiar la realidad del mundo. Híjole, si pensáramos vibrar bonito yo creo que esto ya hubiera pasado. Pero es que los narcisistas espirituales tienen muchas tonalidades, no solamente, como bien lo decías, no solamente es el líder, sino aquel que cree que solamente su palabra la que vale y solamente su opinión, y como tú no opinas lo mismo, entonces tú estás mal. Sí, exacto. Entonces hay que tener, en este mundo de la espiritualidad y de estos temas holísticos, hay que irse con pies de plomo. Hay que irse con pasos firmes para no caer presas de narcisistas espirituales, sean líderes o seguidores de una secta, culto, grupo, del retiro, de lo que sea. Entonces, vamos a darles 8 tips para no caer presas de los narcisistas espirituales, que podríamos hablar muchísimo, ¿eh? Hay muchos temas más acerca de esto, pero vamos a darles 8 tips para desarrollar inmunidad a los narcisistas espirituales. Pero antes, ¿qué han vivido ustedes? Nos encantaría recibir su feedback. Escríbanos aquí en la caja de comentarios en Om Radio sus experiencias, qué opinan acerca de estos personajes. Bueno, o sea, tú te das cuenta, por ejemplo, hasta famosos caen en esto, ¿no? Ahí tienes a Tom Cruise, que es a todas luces es víctima de la Iglesia de la Cienciología, la cual utiliza a varios famosos para a través de ellos atraer a más personas que, sabiendo que ahí está Tom Cruise, o que ahí está Katie Holmes, o que ahí está John Travolta, pues llegan y caen víctimas de esos cultos que son verdaderas sectas de no muy buenas intenciones. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para no caer víctimas de los narcisistas espirituales y de sus cultos. ¿Cuál sería el primer tip, mi querida Joss? Tomen nota. Deja de mirar afuera para la aprobación y la validación. No necesitamos que alguien más, creyendo lo superior, nos valide. Eso significa tener tu autoestima muy fuerte. Lo más importante que debes tú hacer en tu vida es mantener tu autoestima fuerte. Eso significa tener confianza propia, seguridad personal, creer en ti, respetar tu propia palabra, es decir, que si dices que vas a bajar 5 kilos, pues bajes 5 kilos. O sea, respetarte y quererte en primer lugar. Esa autoestima sana te va a ayudar a estar blindado de narcisistas espirituales y no caer presa en una depresión de alguna secta o culto. Tip número 2. La espiritualidad no tiene que ver con los logros o la superioridad. Si te están recomendando a esta persona, pues porque hace milagros,
porque levanta muertos, o porque es un empresario muy famoso y tiene mucha lana, y tiene, como le pasó a mi amiga, la del caso con el que empecé en esta ocasión. Ella fue ahí porque este supuesto líder espiritual, antes de convertirse en esa estafa, pues puso una zapatería muy famosa. Y hay zapaterías de este tipo en todas partes de México y quizás del mundo. O sea, tiene su marca, su nombre es una marca de zapatos muy famosa. Entonces dijo, yo quiero ir a conocer a este cuate, ¿no? Que debe ser un gran maestro. Si fue un gran empresario, seguro es un gran maestro. Bueno, tip número 2. La espiritualidad no tiene que ver con los logros ni la superioridad del supuesta guía espiritual. Entonces no te dejes apantallar por esas cosas. 3. Límites personales, físicos, emocionales y energéticos. A veces no les prestamos atención a los energéticos porque creemos con que poner tu límite físico, o sea, no ya alejarte de esta persona, no engancharte, que sería el límite emocional, pero se nos olvida que estas personas tienen muchísimo poder, incluso pueden entrar, una vez que ya hicieron que bajaras tu vibración, pueden entrar en tu energía y engancharse, y entonces estarte mandando literal mala vibra, y estar al revés, estar atrayendo de tu energía información que a ellos les funciona. De verdad es que hay gente que sí tiene muchísimo poder. Sí, porque entienden esto de la energía. Miren, yo les voy a platicarles una anécdota, ¿ok? Resulta que yo tenía una novia que vivía en otro estado de la República, a 5 horas de distancia. Y estaba muy enamorado de ella y en ese entonces yo andaba estudiando mucho de este tipo de temas de espiritualidad. Un día se me ocurre decirle, oye, en lugar de textearnos o de hablarnos por teléfono, vamos a hacer algo. Vamos a hacernos el amor a la distancia, ¿vale? Entonces se me ocurrió así decirle, a ver, ubícate en tu cama, yo en la mía, o sea, ella allá en su ciudad, yo en la mía. Y entonces pusimos los teléfonos en el speaker y empecé a dirigir una meditación de energía para empezar energéticamente empezar a tocarnos, sentirnos y a hacernos el amor. Todo iba poca madre y se sentía muy bien hasta que de repente, mi querida cuñada, sentí unas garras en mi espalda así súper afiladas, así, ¡ay! Como que algo me estaba rasgando la espalda, pero sentía horrible, o sea, como cuchillos afilados y claramente sentí que eran como 3, así. Entonces, o sea, hasta grité, dije, ¿qué fue eso? ¿Fuiste tú? Y me dijo ella, no, yo no fui yo. Entonces, instintivamente le dije, ¿sabes qué? Hay que suspender esto. Hay que empezar a cerrar. Invoqué a Dios, el universo, lo que quieras, y a cerrar la cosa. Porque, ¿qué crees? Sí es factible, a través de la energía, de rituales y tal, conectar con otra persona y beneficiarla o perjudicarla. De eso vamos a hablar después. Yo creo que esto da para otro tema de otro programa. Pero ten cuidado de que si ya te estás saliendo del campo de los narcisistas espirituales, ya decidiste, ya me voy a ir de este culto, de este taller, de este curso, de este retiro, de esta religión, tal. Cierra energéticamente, protégete energéticamente, porque esta gente, como dice mi cuñada Joss, sí pudiera tener influencia en ti tiempo después. Hay que cerrar todas las vías espirituales o energéticas que tengas con esa persona. Eso incluye exparejas. Totalmente. Eso incluye exparejas. Corta lazos emocionales y energéticos con tu expareja y no importa que ya hace 5 años no lo ves, ciérralo porque nunca sabes cuándo tienes a un loquito ahí o una loquita que te está tirando mala vibra 5, 6, 10, 15 años después. Así es que protégete y cierra lazos energéticos con los narcisistas y sobre todo narcisistas espirituales. No te entretejas demasiado en el grupo. Pertenecer a un grupo siempre nos hace ponernos, justo lo que hablábamos antes, pues en vulnerabilidad y en estar pues en constante contagio energético también. Si tú pones tu límite y no entras tan profundo con ellos, será más fácil salirte en el momento en que tú detectes que algo no está bien. Entonces, si el grupo de repente empiezan con dinámicas de
ay, este fin de semana vamos a irnos todos a Cuernavaca, a Morelos, entonces ponemos todos en una van y va a estar padrísimo. Órale, va. Pero luego, oigan, ¿y qué creen? El martes nos vamos a reunir todos en la cochera de aquí de fulanita, vamos a rezar, vamos a hacer alabanzas y vamos... Y luego, ¿pero qué creen? El jueves en la mañana, taller de padres y madres. Vamos a hablar de toda la espiritualidad correcta que deben... Ok, pero el sábado es noche de adoración, entonces vamos a reunirnos todos para que te... ¡Alto! No te embarres en todas esas actividades. Aunque creas que están muy bonitas y que la gente ahí es muy buena onda, ten cuidado, te están absorbiendo. Así empiezan y ya después cuando les estés entregando 20,000 pesos mensuales, les estés entregando las llaves de tu casa, de tu coche y hasta tu gato, entonces ya valió Wilson. Salirse de eso va a ser muy, muy difícil. Entonces no te entretejas demasiado en el grupo. Tip número 6 de 8 para prevenir a los narcisistas espirituales. Si no te sientes bien, sal de ahí rápidamente. Justo es lo que decíamos. Siempre está este sentido, el sexto sentido, en donde algo te está diciendo, como que demasiado bonito, hay algo que aquí no. Pues justo, porque tu energía, tu ser, que no tiene no está maleado, por decirlo de alguna forma, te está avisando que algo no está bien. Entonces, salte rápidamente. Así es. Tip número 7. Sé tu propia conexión con un poder más alto. No necesitas intermediarios para conectar con un poder superior. No necesitas que nadie te traduzca los mensajes que te manda la inteligencia superior, la conciencia infinita, como le quieras llamar. No necesitas a ningún ser humano para entender cosas trascendentales. Todo está dentro de ti. ¿Cómo contactas con esa sabiduría? Meditando. Es de eso dedicamos el programa pasado. Si te lo perdiste, te aconsejamos que escuches el programa pasado de Cielo Limpio y Tierra Pura. Meditando es como poco a poco vas a empezar a ver mensajes, escuchar palabras o sentir claramente qué es lo que debes hacer, hacia dónde tienes que ir, qué es lo que te va a sacar de ahí. Esa es la conexión que necesitas. No de un sacerdote, no tienes que pagar altos presupuestos por un curso o diezmos, no tienes que dar el 10% de tu mensualidad, de lo que ganas. No, nada de eso. Basta con que medites y te conectes contigo mismo. Ahí está toda la sabiduría que estás esperando y que necesitas. Por último, 8. Corta los lazos energéticos. De verdad, volvemos a este punto. Súper importante. Ahora yo les voy a contar una historia de ultratumba. Esto me pasó hace, yo creo que ya como 6 meses. Quien me conoce sabe que yo me dedico soy cristaloterapeuta, entonces hago sanación con cristales. Una paciente, X, no voy a mencionar nombre, me dice un día, oye, me gustó, vi que alguna persona te recomienda, entonces veo que está muy bien, ¿me lo puedes hacer? Pues por supuesto. Yo ya había visto que esta persona tenía cierto conocimiento, entonces yo dije, bueno, vamos a iniciar, le doy para que eligiera algunas meditaciones. Y le entramos en estado meditativo, yo pongo todo mi protocolo de cristales. ¿Y qué creen? Que de repente, digo, esto no hubo permiso. O sea, ni yo le dije, oye, vamos a hacer una regresión de vidas, ni ella me dijo, ¿me das permiso de utilizar tu energía para poder yo tener una regresión de vidas? Pues en ese momento empiezo a canalizar con una vida de ella pasada, mujer, por cierto. Mis amigas cercanas sabrán de qué estoy hablando. ¿Y qué creen? Que había tenido ella en alguna vida pasada posesión demoníaca. No, o sea, una cosa cañona. Pasó, la regresé. Yo en el primer momento yo no sabía si regresarla, no regresarla. Esto no es correcto. Y quien nos dedicamos a esto saben que no puedes regresar a alguien pues tan rápido. Entonces le di el tiempo, terminamos la meditación, que se volvió en regresión. Y cuando pasó todo esto me dijo, todavía siento las garras, todavía me siento la cara deforme. Vi todo lo que esta persona me mencionaba que había visto, en efecto yo lo había visto.
Y dije, ¿cómo es posible que haya utilizado mi energía sin yo haberle pedido permiso, ni ella a mí ni yo a ella? O sea, en ningún momento esto se acordó. Se autorizaron. Y bueno, dije, hasta ahí quedó. No, 2 meses estuve con ataques energéticos en mi casa, en mi spa, en todos lados. Pero Y ¿ataques energéticos de quién? ¿De ella o de este ser o de qué? de este ser, de este ser. Justo por yo no haber hecho un corte energético. Entonces, bueno, ya después, al darme cuenta que empecé yo a hacer mis cortes energéticos y no era lo suficiente, tuve que recurrir con alguien más para que lo hiciera. De verdad, te escuchan, te ven, saben lo que estás haciendo. Porque hay de narcisistas a narcisistas. O sea, hay quien viene empezando y como yo les decía en mi historia anterior, me contestó de tal manera creyendo que era su mera opinión lo que valía. Esta no, esta sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esta persona y este ser que estaba con ella, porque pues por algo estaba con ella. Okay. Entonces, sí estuvo cañón y sí les recomiendo que corten los lazos, es súper importante. A ver, por lo que estoy entendiendo, te metiste con una persona que traía a un demonio. Sí. Y te atrajo y luego entre los dos ya te estaban fastidiando la vida. O sea, lo que querían era tomar tu energía. Así es. Empecé a sentir un bajón energético indescriptible. O sea, como cuando, no sé, corres pero correr no. O sea, te recuperas rápido. No, es indescriptible. Y aparte, miedo. Y cuando ya empecé a sentir este miedo, dije, no, esto no está bien. Yo necesito ir a limpiar. Y sí, en efecto, o sea, quien me limpió me dijo, sin yo haberle contado la historia, está sucediendo esto y esto. Sí, porque eso había pasado. Así es, entonces, en este mundo de la espiritualidad, tenemos que tener las antenas bien paradas y entender que no porque englobe temas bonitos y se invoque a Dios, la conciencia, el universo, o como le quieran llamar, no por eso es un ambiente libre de gente tóxica, de gente mala, que se visten de blanco. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que es a mayor bondad aparente, mayor maldad latente. Yo les voy a decir que en mi experiencia personal, desconfío de las personas que son excesivamente buenas. De los que llegan y te dicen, hola, ¿cómo estás? Que la luz te alumbre, que el gran arquitecto del universo guíe tu camino, o que la conciencia que Vishnu te lleve y te en un camino de rosas y te lleve a tu destino. O sea, que Krishna, Vishnu, como sea. Ya sabes, todos los nombres. La gente que habla exageradamente con este lenguaje Velocidad, espiritual, ¿no? Sí. muy melosos, que pretenden ser muy, muy, muy buenos, esos son los más peligrosos. Esos son los que son narcisistas espirituales. Están actuando, están ejerciendo un papel, pretenden ser algo que no son. Tienen muy aprendido todos los guiones de choros espirituales. Quizás saben manejar la energía, por lo tanto hacen 2 o 3 cosas, te adivinan ciertas cosas, te leen ciertas cosas para bajar tus defensas y que les creas, pero son los más peligrosos de todos los seres humanos, ¿eh? Uh-huh. De todos. A mí esos son los que más peligro me implican. Y ya para cerrar, el otro día estaba participando en un foro en YouTube, hice un comentario a un video y bueno, pues veía las respuestas a mi comentario y de repente me escribió un cuate así. Y me escribe algo así como, quiero hablar con el ser detrás de estas palabras. Quiero hablar con el sabio espíritu del cual emana la fuente de sabiduría que ha escrito aquí, una cosa así. Entonces ya de ahí dije, no, a ver, aguántame. Le dije, a ver, ¿con quién quieres hablar? ¿Conmigo o con el dueño de este canal? Y me puso, quiero hablar con el todo, expresado a través de una experiencia humana, con tu nombre y no sé qué, tú que eres hijo de los ancestros de no sé qué y su madre y media. Y lo despaché inmediato, le dije, ¿sabes qué? Ya conozco a la gente como tú no eres más que un estúpido narcisista espiritual, así le puse. Tú has hecho caer a mucha gente con tu labia y con tu palabrería.
Dios sabe de qué forma abusaste de ellos. La verdad, pide perdón, no seas mala onda. Y a mí ya no me vuelvas a hablar, lárgate. Y bueno, o sea, nunca se esperó una respuesta así. Claro. No, bueno, lo que pasa es que eso demuestra el ego que tienes. Luego, es lo que les decíamos. Hay mucho ego en ti y seguramente respondes así porque hay miedo. Mira, ¿sabes qué, cabrón? Deja de estarme sobando los huevos. Así le puse, perdónenme. Lárgate tú y toda tu palabrería a chingar a su madre. Órale, bye. Perdón que cierre así de fuerte, pero es que así tienes que tratar a estas personas. Claro. No hay otra forma, porque estás tratando con un demonio que está detrás del narcisista espiritual, lo que te pasó a ti, Joss. ¿Sí? Así es que a este tipo de gente se les tiene que poner un límite, tienes que declarar tu soberanía, nadie tiene poder sobre ti, nadie. Y si vas a buscar a un terapeuta espiritual o una asesoría espiritual, está padre que te den consejos, que te guíen, pero nunca, nunca, nunca que te manipulen. Y solamente tú eres responsable de no permitir que te manipulen. Ya nos pasamos de tiempo, Joss, así es que nos despedimos. Muchísimas gracias y entonces nos vemos en el siguiente programa. No se lo pierdan. Recuerden escribirnos ahí sus comentarios, alguna anécdota, porque seguramente les ha pasado. Nos despedimos. Gracias, querido coach Luis Roberto Márquez. Gracias a Joss Tierra Pura. Recuerden que las fanpage de Facebook donde pueden encontrar a Joss son las siguientes. Fanpage Ciudad de México, Tierra Pura Spa Express y Puebla, Tierra Pura Spa. ¿Y tu teléfono? 2229-031434, 2229-031434. Ahí pueden encontrarla para agendar citas para masajes, para cristaloterapia, para sanaciones, etcétera, etcétera. Y yo soy @coach Luis Roberto en Twitter y Facebook. @coach Luis Roberto. Esto fue Cielo Limpio y Tierra Pura a través de Om Radio. Gracias, nos vemos el próximo martes y jueves. Bye.